Bueno, vamos a pasar al práctico de corte simple o de uniones, que lo vamos a ver ahora, es práctico cortito, tiene dos problemas nada más, y es un resumen de la teoría que dio el ingeniero Segura ya en su momento, en el cual, bueno, vamos a ver algunas definiciones como qué entendemos por corte. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos empezado, teníamos una barra que estaba sometida a una fuerza F, en este caso suponemos que es en este caso de tracción. La fuerza F se transmite a lo largo de la barra a través de las tensiones. Acá, si yo aíslo la sección transversal de la barra esta, acá tengo la fuerza actuando y acá aparecen las tensiones que habíamos denominado con la nomenclatura sigma, que son las tensiones normales, tensiones que son perpendiculares a la sección transversal. Si en lugar de estar esta barra sometida a un esfuerzo axial, ¿no es cierto?, de tracción, de compresión, tenemos una barra que la sometemos a un esfuerzo de cizallamiento, donde aplicamos una fuerza T en sentidos opuestos, esto va a tender a producir una falla de este tipo. O sea, esto pasaría a esa situación. Entonces, esta parte de la pieza se desplazaría hacia allá y esta otra parte hacia acá. Entonces, aparecen en la sección transversal ahora tensiones que están contenidas en el plano. Esas tensiones son las que denominamos con la letra tau, son las tensiones tangenciales o tensiones cortantes. Esas tensiones son las que vamos a estudiar en este práctico y algunas otras situaciones que se dan particularmente en las uniones. La tensión normal, ¿cómo la calculábamos? La calculábamos como el cociente entre la fuerza actuante y el área de la sección transversal. Entonces, esto tenía una superficie, la denominamos con la letra A, y la tensión la podíamos calcular con esta expresión, el cociente entre la fuerza y la sección transversal de la barra. En el caso de las tensiones tangenciales, ¿cómo las calculamos? También de la misma manera, la fuerza T dividida en el área de la sección transversal, donde esta área es la superficie de la sección transversal de la barra. Fíjense que hay una similitud en la formulación, o sea, la tensión es siempre una fuerza dividida en un área. La tensión normal es la fuerza dividida en el área transversal, ¿no es cierto?, siendo que la fuerza tiene la misma dirección, el mismo sentido de las tensiones normales que genera. En cambio, en el caso de la tensión tangencial, la fuerza es perpendicular, ¿no es cierto?, está sobre el plano de acción en donde se generan las tensiones, o sea, están contenidas en la sección transversal, están en forma tangencial. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa en las uniones. Tenemos dos elementos, por ejemplo, chapas, planchuelas, que tienen que transmitir una carga de un extremo a otro y las debemos unir, las tenemos que vincular entre sí, para lo cual utilizamos, por ejemplo, roblones, remaches, bulones, que son tornillos, ¿no es cierto?, con tuerca, o también usamos algún tipo de conectores, o chavetas, o también otro tipo de unión que es con la soldadura. Ahora vamos a ver una
un ejemplo similar al que tienen en el práctico, de una chapa que está vinculada a otra mediante una cubre junta. Tenemos una chapa, tenemos otra chapa, y ambas deben transmitir una carga P de un extremo a otro, pero están separadas entre sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una especie de vinculación o de unión, como si fuese un sándwich, en donde estas dos chapas son las que van a tener que transmitir el efecto de un lado a otro. O sea, esta carga se va a transmitir a través de esta planchuela y de esta otra planchuela hacia la otra que está en el otro lado. O sea, habría una especie de desviación de la carga hacia las planchuelas que hacen de cubre junta para volver a transmitir la carga al otro extremo de la planchuela. Está acá. Esa unión entre la chapa y los dos cubrejuntas en uno y otro lado puede hacerse, por ejemplo, mediante la disposición de conectores que pueden ser tornillos, roblones. Son simplemente pernos que atraviesan las dos chapas y las vinculan entre sí. En planta, el esquema sería una cosa así. Yo tengo acá las dos planchuelas, acá está el elemento de unión, que es el que denominamos como cubre junta, y en planta estaría la disposición de los roblones, o los bulones. O sea, aquí actúa la carga P que se transmite hacia el otro extremo. Bien, ¿cómo se transmite la carga de una chapa hacia las cubrejuntas? Fíjense que los elementos de unión, en este caso los roblones, los pernos que están acá, tienen una zona débil o de una zona, digamos, en donde se va a manifestar justamente ese efecto. O sea, si yo aíslo este elemento, veo que tengo un perno, que esto está en la parte de arriba, sería el cubre junta, y en la parte de abajo está la planchuela. Entonces esa zona es la zona crítica en donde se produce la transmisión del efecto. O sea, si yo estoy tirando con la planchuela hacia acá y con la otra planchuela hacia allá, esto tiende a generar una cizalladura. O sea, este elemento tendería a desplazarse respecto del otro. La parte de abajo se iría para allá y la parte de arriba para acá. Entonces, esa zona es la zona en la cual aparecen las tensiones tangenciales que hablábamos, las tensiones tau. Entonces, las zonas que están sometidas a ese efecto de corte, en este caso van a ser para el primer reloj, para la primera línea, arriba y abajo. O sea que acá también tiende a aparecer justamente las tensiones tangenciales que generan el efecto de corte. Entonces, fíjense cuántas secciones son las que están sometidas al efecto de corte. En principio tenemos 3 roblones en esta cara y además tenemos 1 y 2 secciones, o sea que por cada roblón tenemos 2 secciones sometidas al corte. Entonces, la tensión que se genera en cada una de las superficies de las caras va a estar dada por el cociente entre P sobre el área. ¿Y cuántas áreas tenemos acá? Tenemos 2 por cada roblón y tenemos 3 roblones. Por lo tanto, tenemos 2 por 3 por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, siendo phi
el diámetro del roblón. Entonces, la tensión tangencial que se genera va a ser el cociente entre la fuerza actuante y el área. ¿El área cuál es? El área van a ser los 3 roblones por las 2 secciones que tiene resistiendo, dividido, ¿no es cierto?, que sería el área de un roblón. Esa sería la tensión tangencial que se está generando en el cuerpo del roblón o del tornillo, del bulón que está trabajando ahí. Para que no falle, para que no se produzca justamente este efecto de corte, de cizalladura, esa tensión, ¿cómo debe ser? Debe ser menor o igual a la tensión tangencial admisible. Esa tensión tangencial admisible depende del material. En general, el material con que están hechos los bulones de alta resistencia, son aceros tratados que tienen una resistencia al corte mayor que la del acero común. O sea, la resistencia al corte de la chapa en general es un poquito menor que la resistencia al corte del material con que se hacen los rolones, que es acero con distintas combinaciones de carbono, manganeso, bueno, las aleaciones que le ponen de manera tal de que se genera un material que resiste mejor al corte. Bien, entonces, si yo tengo el material, si yo conozco el material, la tensión admisible está definida. Si conozco la carga que actúa sobre la planchuela y ya he decidido cómo va a ser la unión, por ejemplo, poniendo acá 3 rublones como está puesto aquí, entonces de acá puedo despejar el diámetro que voy a utilizar para cada uno de los rublones que voy a poner acá. Entonces de ahí puedo despejar de acá el diámetro necesario. Entonces el diámetro necesario luego tenemos que ir comercialmente y vamos a adoptar el phi adoptado. Ese es el que nos define el valor, el diámetro, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que comercialmente uno encuentra. Bien, de esa forma ya hemos definido cuál sería el diámetro del roblón. Ahora, ¿qué otras cosas hacen falta para verificar esta unión? Una cosa que es importante y que también tendríamos que tener en cuenta es que la planchuela que yo estoy usando acá, esta chapa debe ser apta para transmitir la carga P, por lo tanto la tensión normal que se genera en esta chapa, que era el cociente entre la fuerza y la sección transversal de esa chapa, debe ser menor o igual que la tensión admisible. Pero fíjense que acá, al perforar la chapa, haciéndole los agujeros para que pase el roblón, hemos disminuido la sección real que tenía. O sea, ahora tengo disponible esto, esto y esto. Antes tenía todo el ancho. O sea, antes disponía de toda la sección de la planchuela. Ahora, al perforarla, he disminuido esa sección, por lo tanto, puede correrse el riesgo de rotura por tracción. Fíjense que ahora la sección transversal ha quedado reducida a esto. Antes tenía todo, o sea, toda esta parte. Todo esto era mi sección transversal, que es igual al ancho A, ¿no es cierto? Si esto es la distancia A, y esto es el espesor de la chapa. Antes, la tensión que yo tenía acá, la tensión en esta zona, será igual a la fuerza P dividida en el ancho A por el espesor de la chapa. Ahora hemos debilitado la planchuela porque le hemos quitado material al perforar. Por lo tanto, ahora la tensión, ¿qué va a pasar? Tengo un área más chica, por lo tanto la tensión se va a hacer más grande.
¿Mm? Entonces, la tensión ahora, sigma, va a ser igual al cociente entre la carga P y el área resultante. El área resultante va a ser igual a menos 2 phi, A menos 2 phi, multiplicado por el espesor de la chapa. Y esto también debe verificar, ¿no es cierto?, que sea menor o igual que la tensión admisible del material con que está fabricada la planchuela. Por lo tanto, esta verificación también es importante. O sea, si yo defino el ancho de la chapa y de alguna manera, como hicimos recién, hemos encontrado el diámetro que quiero utilizar acá, debo luego verificar que la tensión que me quede sea menor que la tensión admisible. Entonces, esto es otra verificación que tenemos que hacer para ver que la chapa o la unión esta no falle. ¿Mm? Bien, Profe, una consulta. sí, te escucho. ¿Eso es lo que le llama verificar las condiciones de aplastamiento? No, todavía no hemos visto aplastamiento. Esto es verificación de la chapa a tracción. Esta tensión es una tensión normal de tracción, en este caso, que es la que está soportando la chapa al pasar a la carga, digamos, hacia la planchuela, que la cubre junto. Hay otro que dice verificar sería arrancamiento y falla de tracción de la Sí, chapa, cobre junta. bueno, Eso sería, digamos. recién hemos empezado la clase, tenemos que llegar ahí, todavía no hemos llegado, estamos viendo el principio. ¿Mm? Ok, ok. Aguantamos un cachito y seguimos. Dentro de un ratito, ya nos quedan 4 minutos, se va a cortar la transmisión, volvemos a entrar al mismo link, ¿no? Bien, hasta ahora entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos adoptado un diámetro para los conectores, ¿no es cierto? Los roblones. Hemos verificado que la planchuela esta aguante el efecto de la tracción, pero no hemos hablado nada de los cubrejuntas. Los cubrejuntas también tienen que soportar el efecto de la tracción. Lo único que acá, cada uno de los cubrejuntas va a tomar una carga igual a P sobre 2. Y acá este otro toma P sobre 2. Entonces, la carga actuante sobre los cubrejuntas es la mitad, en este caso, de la carga original, ¿no es cierto?, que teníamos en la planchuela. Entonces, esa carga sobre la planchuela también debe verificar, ¿no es cierto? Acá tengo el espesor del cubrejunta. También debemos verificar que las tensiones normales no se superen. Esto era la tensión en la chapa. Ahora, la tensión en el cubrejunta ¿a qué es igual? A la carga P sobre 2, porque es la mitad, estamos verificando solamente una de las dos planchuelas. Se supone que siempre las dos planchuelas, la de arriba y la de abajo, son iguales, tienen el mismo espesor. Dividido en el área. ¿Y qué área voy a considerar? Acá también he perforado las dos planchuelas, ¿no es cierto?, para hacer el orificio ese donde entra el tornillo. Bien, ¿qué sección voy a analizar? Fíjense que acá tengo una sección, llamemos 1, y acá tengo otra sección. Acá tengo una sección 2. Acá estamos en la posición 2. A la planchuela yo la he verificado en esta sección, en donde tengo dos perforaciones. Actúa la carga P y en esa zona puede fallar, puede cortarse la planchuela y separarse por tracción, porque está debilitada la chapa con los dos orificios. Ahora fíjense, analicemos la planchuela de cubrejunta. Tiro para acá con P sobre 2. ¿Qué sección voy a analizar? ¿La 1 o la 2?
¿Sería la 2? La 1. A ver, pensemos. En la 1 tengo dos perforaciones, o sea que la estoy debilitando más, porque acá tengo una perforación. Pero, ¿qué pasa? Cuando la carga actúa, yo supongo que se distribuye en forma proporcional, o sea, en cada uno de estos rublones voy a tomar un tercio de la carga total, ¿no es cierto? Porque estoy suponiendo que la carga se distribuye uniformemente. Entonces, cuando yo tiro y me olvido de esta parte, supongo que tengo solamente las dos planchuelas tirando acá. Acá, a ver, la voy a tratar de dibujar acá separadas las dos. Acá tengo la carga P total. Acá tengo, vamos entonces, les decía, si separo acá, tengo las dos planchuelas, la de arriba y la de abajo, que toman cada una P sobre 2. En esta zona, cuando yo estoy tirando para acá con P sobre 2, toda la carga P sobre 2 está actuando sobre los tres rublones. Ahora, cuando yo paso de esta sección a esta otra, si analizo una sección que está por acá, por el medio, ya en esta zona parte de la carga la ha tomado esta, o sea, esta parte ya tomó un tercio del P sobre 2. Y esta otra parte está tomando los dos tercios del P sobre 2. Por lo tanto, en esta sección tengo actuando toda la carga, es decir, P sobre 2. En esta sección ya tengo actuando menos carga, porque parte la tomó el primer roblón. Por lo tanto, la carga acá es menor. Si bien las perforaciones hacen que la sección esté más reducida, ¿no es cierto? Se disminuye en 2 veces el diámetro, pero la carga también es menor. Por lo tanto, tendré que analizar la sección 2, en donde la carga total sería P sobre 2, y la sección está reducida en un diámetro. Entonces, la tensión acá va a ser igual a P sobre 2, que es la carga actuante en la planchuela, sobre el ancho A menos un diámetro, que sería la perforación. O sea, A menos A menos phi por el espesor del cubrejunta. Esa sería la tensión que está actuando en ese plano en cada uno de los dos cubrejuntas. Y acá también se debe verificar que la tensión sea menor o igual que la tensión admisible. Entonces, tenemos que verificar la tensión en la planchuela y la tensión en el cubrejunta. En general, cuando uno diseña la unión, adopta un espesor para la chapa de la planchuela esta, ¿no es cierto? Y en general las dos chapas que hacen de cubrejunta tienen un espesor que es un poquito mayor que la mitad, de manera tal de que los dos sumados entre sí hagan un espesor mayor que el espesor de la planchuela. De esa forma me estoy asegurando de que en las planchuelas tengamos un esfuerzo menor. O sea, si yo tengo un mayor espesor, las tensiones que se generan en la chapa del cubrejunta van a ser menores que en la otra chapa, porque el espesor la suma de los dos espesores es mayor que el de la planchuela original. Entonces, esa es una forma de decir, bueno, si la planchuela, si la chapa anda bien, los cubrejuntas, como son entre ambos un poquito más de mayor espesor, también van a andar bien. De todas maneras, siempre es conveniente verificar en la chapa y en el cubrejunta qué es lo que pasa en la zona de la unión. Yo quisiera verificar qué pasa acá. En vez de P sobre 2, que sería la carga total, tendría que poner 2 tercios de P sobre 2. Y acá el ancho menos 2 veces el diámetro de la perforación. Esa sería la verificación
en la zona 2. O sea, si yo, perdón, en la 1. Si yo verifico la 2, sería esto. En la 1 tendría, bueno, lo voy a poner acá, o si no borro esta otra. En la fila 1, la tensión en el cubrejunta sería igual a 2/3 de P sobre 2 sobre el ancho A menos 2 veces el diámetro phi por el espesor del cubrejunta. Y esto también debe ser menor o igual que la tensión admisible. Profe, Sí, una pregunta, no entiendo por qué en el caso 2, digamos, no es 1/3 de P sobre 2. ¿Sí? O sea, ¿por qué arriba pone 2/3 de P sobre sí. 2 y abajo Fíjate, no pone 1/3 de P fíjate, sobre 2? fíjate en una sección que esté antes del roblón, acá, justo en la zona esta, donde está la unión. O sea, acá. ¿Qué carga actúa? La carga total, P sobre 2. Sí, P Entonces, sobre 2. entonces toda esta zona, hasta la primera fila donde está el roblón este, sigue actuando P sobre 2. Si yo analizo un poquito más acá, como esta zona, la carga que está actuando acá es P sobre 2, pero reducida porque este roblón ya está trabajando. Este roblón está tomando parte de la carga. Lo que pasa Claro, para acá ya es la reducido, o sea, tengo P sobre 2 menos 1/3 que está tomando ese roblón. Por eso es que en la sección anterior o en la primera parte actúa toda la carga y en la segunda ya actúa un poco reducida porque este ya está tomando algo de la carga. perfecto, profe, muchísimas gracias. Bien, bien. Esa misma, ese mismo análisis, digamos, habría que haberlo hecho acá en la chapa. En la chapa la carga P actúa acá completa. Cuando yo analizo la primera fila, la carga P está actuando completa. Si yo analizara la segunda fila, parte de la carga P ya la están tomando estos dos roblones. Entonces acá me quedaría solamente 1/3 de la carga P. Y no la hicimos, ¿por qué? Porque la carga es menor y la sección que tengo acá es mayor. Entonces no vale la pena, porque yo sé que si en esta zona anda, en esta debe andar. Acá tengo más sección y menos carga. Entonces en esta zona la unión no tendría problema. Bien, ¿está claro hasta acá? Hemos hecho un análisis teniendo en cuenta el corte en los roblones, hemos hecho un análisis teniendo en cuenta la falla por tracción en la planchuela que está debilitada por las perforaciones. Bien, sigamos. ¿Qué otro efecto habría que tener en cuenta? Voy a borrar acá. Analicemos qué pasa en la chapa cuando yo tiro de la planchuela hacia allá y los dos cubrejuntas tiran hacia el otro lado. Lo voy a dibujar acá en planta también, de vuelta a la chapa. Tengo este roblón, este otro y este otro acá. Cuando yo tiro hacia allá, el roblón en la parte interna esta está tirando hacia acá. Entonces, hay una zona de contacto acá. Hay una zona de contacto que presiona el cuerpo del roblón sobre la chapa y tiende a deformarlo. O sea, si yo estoy tirando de la chapa para allá, el roblón se opone a ese desplazamiento, entonces hay una zona de contacto acá
que tiende a abollarse. Entonces, si yo lo veo en el corte, acá aparece una zona de contacto entre el roblón y la chapa, en donde se generan tensiones que vamos a denominar tensiones de aplastamiento. Estas son las tensiones de aplastamiento. La tensión de aplastamiento la vamos a calcular también como el cociente entre una fuerza y un área. Las tensiones en realidad tienen una forma, así como la he marcado acá, variable, y depende de la zona de contacto. En la zona central, o sea, si yo lo voy a buscar acá, este es el roblón, en la zona del borde la tensión es pequeña y va creciendo hacia el centro. Entonces la tensión en el medio acá es mayor, y acá, donde digamos, la circunferencia ya la hace tangente, acá la tensión es nula. Y esta zona va creciendo a medida que me llego hacia el centro. Entonces acá la tensión es máxima. Pero nosotros vamos a considerar que, a modo de simplificación, vamos a considerar que la tensión es uniforme en todo el diámetro, es lo que denominamos acá la tensión de aplastamiento. Entonces, la tensión de aplastamiento lo vamos a calcular como el cociente entre una fuerza y un área, que en este caso va a ser igual al diámetro del roblón por el espesor de la chapa. Acá yo tengo el espesor de la chapa y el diámetro. Entonces, acá la fuerza, ¿cuánto vale? En este caso tenemos 3 roblones. Entonces, acá tendríamos la fuerza, vamos a poner ya directamente, P sobre 3, dividido en el área. Y el área es igual a phi, que era el diámetro, por el espesor de la chapa. Y esa tensión tiene que ser menor o igual a la tensión de aplastamiento admisible. Bien, de la misma manera deberíamos hacer la verificación en las dos chapas correspondientes al curejunta. Pero, como hemos dicho que los espesores sumados entre sí son mayores en general al espesor total de la planchuela, la tensión que nos daría ahí sería menor. Y la zona de aplastamiento, en el caso del curejunta, estaría de este lado, o sea, acá y acá. ¿Está claro? Porque el curejunta tira hacia acá y la zona de contacto está opuesta a esa zona. Por lo tanto, en el curejunta la zona de contacto sería así. Bien. Esa es la verificación entonces que tenemos que hacer también respecto de aplastamiento. La tensión de aplastamiento, la tensión admisible de aplastamiento, la consideramos como sigma de aplastamiento admisible igual a 280 megapascales. Me olvidé de decir también que para la tensión admisible al corte de, en este caso, el roblón, depende de justamente el material. En general, esta tensión de aplastamiento es para el acero común, para el acero de las planchuelas o de los perfiles. La tensión tangencial admisible para el corte la tomamos 100 megapascales para la planchuela, para el acero con que se fabrican los perfiles, por ejemplo. Pero para los roblones, para los pernos de que tienen generalmente alta resistencia,
la tensión esa puede ser bastante más alta, puede ser el doble, el triple también, pero depende justamente de que el que haya hecho el diseño de la unión especifique qué tipo de perno, qué tipo de bulón va a utilizar. Entonces, muchas veces, cuando uno no lo especifica, tiene que considerar que va a poner el roblón o el perno de menor resistencia, que es una resistencia similar a la del acero común, o sea que estaríamos trabajando con 100 megapascales de tensión admisible al corte. Bien, Una consulta. sí. ¿De dónde sale P sobre 3? ¿No se lo analiza por sección como hacíamos con el cubrejunta? O Bueno, sea, acá los tenemos, tres en el mismo análisis. bueno, justamente estamos analizando la planchuela. La planchuela tira hacia allá con la carga P total. Cada uno de los pernos, esto toma la tercera parte. Estamos analizando esta zona. Entonces, la zona de contacto sería esta, ¿no es cierto? Acá habíamos puesto acá esta y esta. Entonces, la carga total la estoy absorbiendo con los tres pernos. Por lo tanto, cada uno toma la tercera parte. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bien. Si yo quiero verificar, en todo caso, el cubrejunta, tendría P sobre 2, ¿no es cierto? Sería dividido también en 3, porque también tengo los tres pernos ahí, y el espesor que correspondería sería el espesor del cubrejunta, ¿no? Bien. Por último, vamos a ver cuál es la otra verificación. Era la que correspondía a el arrancamiento. Vamos a ver qué entendemos por arrancamiento. Fue una consulta más, puede ser. ¿Sí? Ya que acá en la planchuela ponemos P sobre 3, en el cubre junta tenemos P sobre 2 y también tendría que ser dividido en 3, Claro. o sea, P Sí, sobre 6. claro, eso es, o sea, en el Bien. cubrejunta, si yo quiero poner la tensión de aplastamiento en el cubrejunta, ¿cuál sería? La carga actuante es P sobre 2 y los roblones que actúan son 3. Entonces a esto también lo tendría que dividir en 3. ¿Y cuál sería la zona de contacto? La zona de contacto está dada por phi, que es el diámetro, multiplicado por el espesor del cubrejunta. Muchas gracias. Bien, de nada. Bueno, vamos a definir ahora cuál es el concepto de arrancamiento. Aquí hacía referencia también ahí, que es la otra verificación también que tenemos que hacer en el caso de las uniones. Vamos a dibujar acá la planchuela. Acá estoy tirando con la carga P. Si acá tengo dos roblones, bueno, acá tendríamos, supongamos que analizamos ahora el cubrejunta. Acá tengo peso de 2, que es el dibujito este. Estoy tirando para allá. Tengo acá los dos roblones esto y acá está el otro. Cuando yo tiro hacia allá, estoy tirándola a la cubrejunta, los roblones se oponen a ese desplazamiento. Entonces, puede darse el caso de que si estos agujeros están muy cerca del borde, acá se produzca una zona de posible corte. Y acá se desprenda el pedacito este y se salga, ¿no es cierto?, de lo que es la planchuela, igual este otro. Bueno, y acá también se generaría una falla, ¿no es cierto?, de este tipo. O sea, se corta y acá, ¿cómo nos quedaría? Esto quedaría así.
en donde se separa el pedacito este, ¿no es cierto? Y queda suelto. Entonces hay un área que está sometida a un efecto de cizallamiento, que es toda esta área. O sea, todo este lateral está sometido a una especie de desgarramiento. O sea, aparecen tensiones tangenciales ahí que justamente son tensiones de corte que la tienden a separar. Esa tensión tau, ¿cómo la calculo? Siempre tengan en cuenta que son las tensiones, cálculos, se las calcula en función de un cociente, de una fuerza sobre un área. ¿Cuál es la fuerza que está actuando? Bueno, si yo analizo, por ejemplo, acá el cubre junta, la fuerza que actúa es P sobre 2. ¿Y cuáles son las áreas que están sometidas al efecto ese de cizallamiento? Bueno, esta distancia, pongamos que es la distancia A, por el espesor de la cubre junta, me está generando esta cara. O sea, esta cara que tengo dibujada acá sería la distancia A, y este es el espesor E de cubre junta. Entonces, esa área es la que está sometida a corte. Entonces, ¿cuántas áreas son? Tengo una acá, 2, 3, 4. Entonces tendría, en este caso, P sobre 2, esto sería tau en el cubre junta. P sobre 2, que es la carga actuante en la chapa, sobre el área. ¿Y cuál es el área? El área sería 1, 2, 3, 4, 4 veces A, la distancia A, por la altura esta, que sería el espesor del cubre junta, más esta otra, porque esta otra cara también se viene arrancando hacia acá. O sea, a medida que se desgarra todo, esta cara también, esta distancia sería una distancia B, digamos, acá. Más 2 veces, porque tengo dos caras, la de este lado y la de este otro lado, B por el espesor del cubre junta. Esa sería la tensión que se genera por el efecto de arrancamiento en la planchuela. Y esta tensión también tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del corte. La tensión admisible de la chapa. En el caso que habíamos hecho el diseño del conector, la tensión admisible era del material del conector, ya sea del roblón o del perno. En este caso, la tensión admisible es del material con que está hecha la chapa, la planchuela, el cubrejunta. ¿Está? ¿Quedó claro cuál es el efecto de la tensión, de arrancamiento? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto ahora? Teníamos corte en los roblones, tracción en la chapa, aplastamiento en la chapa y en el cubrejunta también todo, y arrancamiento en los bordes. Para que estemos de alguna manera cubiertos y seguros, los reglamentos dan unas dimensiones mínimas para respetar y tratar de evitar justamente que se produzcan fallas por este tipo de que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, yo no podría poner, si esta es mi chapa, no podría poner el orificio de la perforación muy cerca del borde, porque estaría muy expuesto a que sufra un efecto de cizallamiento acá y se corte. Entonces, yo lo voy a poner al orificio, a la chapa, perdón, al roblón,
con una separación generosa, de manera tal de que me asegure de que no se me produzca una falla por arrancamiento. Esta distancia en general puede ser, por ejemplo, 2 veces el diámetro. Luego también los espesores de las chapas tienen que estar en el orden del diámetro, o sea, no puedo poner una chapita de 1 milímetro con un roblón que tenga 1 centímetro de diámetro. La fuerza que puede absorber un roblón de 1 centímetro de diámetro es muy grande, pero la chapa, si es muy finita, se puede desgarrar y puede sufrir efectos de abolladura, ¿no es cierto?, de aplastamiento, como es el caso que hemos visto acá. Entonces los espesores también tienen que ser acorde a los diámetros de los elementos de conexión. Después las distancias también, o sea, yo no puedo poner otro perno acá, muy cerca de este otro. ¿Por qué? Porque también se me puede producir el arrancamiento de este agujero hasta este otro agujero. O sea, esta distancia también tiene que andar entre 2 veces pi o 1 vez y media, por lo menos. Después también es bueno separarlo. O sea, acá tengo un eje, acá tengo otro eje. No ponerlos a los dos juntos. Por ahí, esos son ya conceptos, digamos, que hacen a un buen diseño y tratan de evitar que se produzcan fallas, ¿no es cierto?, ya sea por arrancamiento, aplastamiento o tracción. Si yo necesito, supongamos, 3 roblones, bueno, los voy a disponer, por ejemplo, así. ¿Qué pasa si yo lo hubiese dispuesto? Supongamos, necesito 3 roblones. Entonces vengo y a la chapa le pongo los 3 roblones así. Esta línea va a estar sometida a un efecto de tracción muy desfavorable. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo 3 agujeros y me queda al final de toda la chapa que yo disponía, que era todo este ancho, al final me está quedando este pedacito, este y este. O sea que la he debilitado mucho a la chapa. Entonces esa unión no es muy efectiva, porque estoy desperdiciando material, tengo un ancho muy grande acá, y al final lo lleno de agujeros, al final la resistencia que va a tener esa chapa va a estar muy disminuida, por lo tanto sería una unión con muy poca eficiencia. Y ahí, Profe, en el caso de que por diseño, porque acá estamos nosotros diseñando la pieza, pero si ya viniese diseñada sí, y vemos que hay un desgarramiento que no es favorable, ¿se aumenta el espesor del cubrejunta o se aumenta el espesor de los roblones? ¿Se cambia el material? bueno, y son todas las variables que las tienen que manejar ustedes en el diseño. O sea, yo puedo aumentar el espesor de chapa, puedo cambiar, en vez de poner estos 2 bulones acá, lo voy a poner separado. Puedo cambiar el diámetro del roblón. Supongamos que en vez de poner 3 roblones así, pongo 3 roblones más chiquitos y otro más acá, separado, o al revés. Pongo 2 acá y 1 aquí. Los diámetros y los espesores, los anchos de las planchuelas, todo eso son manejables, ¿no es cierto?, y de acuerdo al diseño. O sea, todo eso son variables que ustedes van a manejar. ¿Bien? Bueno, Sí. Perfecto. Lo otro que también teníamos que ver en este caso es el concepto que les decía de eficiencia. La eficiencia lo vamos a definir con la letra phi y es el cociente entre la menor capacidad P mínimo, ya vamos a definir qué es P mínimo, sobre el P de la chapa nominal. ¿Qué es el P de la chapa nominal? Es la carga máxima que puede tomar la planchuela sin debilitar, o sea, donde tengo el espesor total y el ancho total. O sea, la fuerza que me genera, ¿no es cierto?, que puede absorber la chapa completa, sin debilitarse. ¿Y qué es el P mínimo? Es la menor capacidad que yo voy a tener de absorber carga. Por ejemplo,
En el caso de la planchuela esta, que yo le hice 2 perforaciones, la carga que puede aguantar esta es menor que la carga total P esta, porque tiene 2 agujeros. Pero esta otra es mucho menor, es peor esta situación, porque tengo menos sección para absorber la tensión. Por lo tanto, esta carga P que va a generarse a partir de la reducción con agujeros va a ser más chica que esta otra carga P. Entonces acá yo tengo que poner la menor de las cargas para mi unión. En este caso, la carga debida a corte o la carga debida a tracción o la carga debida a aplastamiento me va a dar un valor de acuerdo a mi diseño, y eso es lo que yo voy a buscar. La menor de todas esas es la que me va a definir la eficiencia. Y este valor es siempre menor a 1, ¿no es cierto? La eficiencia es siempre un valor menor. En porcentaje puede ser un 80%, un 70%. Una eficiencia alta quiere decir que está bien resuelta la unión. Una eficiencia baja quiere decir que estoy desperdiciando mucho material, porque la chapa tiene una alta capacidad y la estoy debilitando porque el P que he puesto acá es muy chico. Entonces, la unión es ineficiente, estoy desperdiciando material. ¿Está? Bien. Y por último, lo otro que tenemos que ver, que nos pide también el problema, es las combinaciones de efectos que que podemos contemplar para que se produzca la falla. Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi unión yo tengo, voy a poner acá de vuelta, tenía 2 roblones acá y uno acá? Acá puede fallar esto cuando yo tire con la carga P hacia acá. La planchuela puede fallar por arrancamiento acá y por corte acá. O sea que estos 2 roblones se corten y el tercero falle por arrancamiento. O sea, puede ser, por ejemplo, que los 3 se corten al mismo tiempo. Una condición. Puede ser que estos 2 se corten y este otro se arranque. Puede darse el caso, por ejemplo, de que esto falle por tracción nada más y se termine todo. O puede ser que estos 2 fallen por aplastamiento y este por arrancamiento. O este por aplastamiento y estos 2 por corte. O sea, hay una serie de posibilidades que tenemos que analizar y ver cuál es la situación más desfavorable, la que nos dé la menor carga admisible. Ese es el P mínimo que tenemos que poner cuando calculamos la eficiencia. Entonces, tenemos una situación, por ejemplo, para corte en los rublones. Corte. ¿Cuánto vale la carga debida a corte? P, por corte, va a ser igual a la tensión admisible por todas las secciones que están sometidas al corte. En este caso serían una acá, son 2. Y son 3 rublones, o sea, 6. Multiplicado por 6 pi por phi al cuadrado sobre 4. Entonces, si yo tengo la tensión admisible, supongamos de 100 megapascales, sería 100 por 6 por pi por el diámetro, supongamos que sea, qué sé yo, de 10 milímetros, elevado al cuadrado sobre 4, esto me va a dar una carga debida a la falla por corte. ¿Mm? Otra opción puede ser por tracción. Esta era la fila 1, ¿no es cierto? Y esta era la fila 2. Entonces, tracción en la fila 1. ¿Qué teníamos? ¿Cuál sería la P por tracción? La carga P que me produce la falla por tracción acá va a ser igual a la tensión admisible a la tracción
multiplicada por el área que está actuando, que sería el ancho A, esto era el ancho A, ¿no es cierto?, de acá hasta acá, el ancho A menos las dos perforaciones que tengo acá. Entonces acá tengo A menos 2 phi multiplicada por el espesor de la chapa. Entonces reemplazo, supongamos que acá tenga 140 megapascales, por el ancho A, pongámosle que sea 50 milímetros, menos 2 veces phi, el phi es 10 milímetros, multiplicado por el espesor, supongamos que sea 5 milímetros el espesor de la planchuela, saco un valor de la carga máxima que puede absorber la unión por falla de tracción. Otra opción, por ejemplo, aplastamiento. La carga P por aplastamiento, ¿a qué va a ser igual? A la tensión admisible por aplastamiento multiplicado por el área correspondiente. ¿Cuál es el área correspondiente? Tenemos 3 roblones por un diámetro que sería el ancho, ¿no es cierto?, y el espesor de la chapa. Entonces tenemos 3 phi por el espesor de la chapa. Después tendríamos falla por arrancamiento, por ejemplo, que falle por arrancamiento acá y estos otros dos en la planchuela. Y todas estas verificaciones también las podemos ir haciendo para la falla en las cubrejuntas. Pero como les decía, la falla por aplastamiento, por ejemplo, si el espesor del cubrejunta es mayor, la suma de los dos espesores es mayor que el espesor de la chapa, no tiene sentido porque la carga esta va a ser mayor en caso de la falla en la planchuela del cubrejunta. Entonces por ahí no tiene sentido analizar. Pero podríamos, como les digo, averiguar qué pasa con el arrancamiento y todas esas. Pero también podemos ver lo que les decía acá, una combinación de dos efectos. Por ejemplo, que estas dos fallen por corte y esta por arrancamiento. Supongamos que esta es la distancia D. Entonces, veamos una cuarta posibilidad. La cuarta sería corte en la línea 1 y más arrancamiento en la línea 2. Entonces, esa P sería igual a ¿qué? La falla por corte, en estos dos, tengo dos secciones y dos roblones, ¿no es cierto? Entonces tengo tensión admisible por 2, por 2, por pi. Bien, les decía, íbamos a proponer en la cuarta variante que falla por corte en la línea 1, o sea, estos dos roblones fallan por corte, y en la línea 2 falla por arrancamiento el último roblón acá. Estamos hablando de la planchuela, cuando yo tiro la planchuela hacia allá. Entonces el corte se genera en esa zona. Supongamos que esta distancia le vamos a llamar la distancia D. Entonces, la parte que corresponde al corte en los dos roblones, tengo la tensión admisible al corte por las secciones. Las secciones son 1, 2 y a su vez 2 pernos. Entonces acá tengo dos secciones por 2 pernos por la sección que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. A ese efecto le tengo que sumar lo que aporta el efecto de arrancamiento en la otra línea. Entonces tengo la zona de que se está sometida al arrancamiento sería esta y esta. Son dos zonas. Entonces, más 2 por, ¿cuál es el espesor? Era el espesor de la chapa. Y la distancia D. Entonces, 2D por
el espesor de la chapa y por la tensión admisible al corte, o sea, el tau admisible. Entonces tengo tensión admisible al corte de los roblones por el área de los dos roblones, más las dos secciones estas por la tensión admisible al corte de la planchura. Este valor de la carga P, ¿no es cierto?, lo voy a calcular ahí. Y de todas estas opciones, por ejemplo, podríamos hacer, les digo, aplastamiento en estas dos, arrancamiento acá, o aplastamiento acá y corte en estos dos. O sea, las combinaciones que ustedes pueden armar pueden ser varias. Cada una de esas combinaciones va a tener una carga, así como la estamos numerando acá, que me va a dar un determinado valor. El menor de los valores estos, dividido en lo que sería la fuerza que generaría la chapa sola sin perforaciones, es lo que me va a dar la eficiencia. Entonces, de todos estos, la eficiencia phi va a ser igual al P mínimo sobre el P nominal. El P nominal es de la sección completa, sin perforaciones en la chapa. Bien, ¿queda claro? Bueno, el primer problema estaría resuelto de esta manera, entonces ustedes van a plantear la situación. Acá nosotros hemos puesto tres pernos, ustedes tienen 5, analizarán las situaciones tanto en la chapa como en la planchura de cubre junta y verificarán el estado, ¿no es cierto?, para cada una de las condiciones que ustedes puedan generar acá para encontrar luego la eficiencia. Profe, Sí, la eficiencia la calculamos en la chapa y en punta en las dos secciones, digamos. la carga, la P mínima esta, puede ser dada por cualquier condición, ya sea en la chapa o en los cubrejuntas. La P nominal es la que corresponde a la chapa sin perforar, no los cubrejuntas, sino la chapa. Tengan en cuenta que si ustedes generan esas uniones porque necesitan vincular esta parte con esta otra, entonces la importante es la chapa, no el cubrejunta. ¿Está? Listo. Bueno, ¿alguna otra consulta respecto del primer problema este? Bueno, la próxima clase, sí, No, nada, profe. bueno, entonces la próxima clase vamos a ver lo que corresponde al segundo problema, en donde tenemos una unión y sometida a un efecto. Acá teníamos solamente el efecto de tracción que sometía a los roblones estos a un solo tipo de carga. En el caso del problema 2, hay una ménsula en donde aparecen ya efectos de giro, o sea, momentos, y vamos a ver también lo que respecta a soldadura. Bueno, si no tenemos más dudas, nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene.